Advertencia. La conversación que escucharán a continuación es entre dos opinadores de oficio, no debe considerarse como charla académica. Los juicios emitidos son responsabilidad de sus autores, a quienes les importa un huevo herir susceptibilidades. Si usted se ofende fácilmente, no escuche este podcast. Los autores no garantizan que el contenido vaya a ser de su agrado. Bienvenidos a Que Locura es Esta. Episodio de hoy: La guerra del streaming. Parte 1. Entonces mi punto es ese, o sea, mi punto es como, por ejemplo, te lo digo clarito, pues yo vi, en estos días no la había visto, vi Solo, la película de Han Solo de la franquicia de la Guerra de las Galaxias. Me destruyeron un personaje que yo amaba. Bueno, Entonces, a mí me... Sí, bueno, está bien, pero eso es por temas personales. Pero coño, Han Solo era un personaje, coño, redondito, interesante, misterioso. Y ojos. Mira, Lo mismo que pasa con Boba Fett, que ojo, a mí la serie de Mandalorian y la serie de, que no he visto la otra, el libro de Boba Fett. Boba Fett me parece también un personaje increíble que lo están banalizando. sí. Lo están Pero fíjate edulcorando. que es muy interesante lo que pasó con Han Solo, porque Han Solo era un personaje secundario. Sí. Que gracias a la buena interpretación, aunque a ti no te guste mucho el actor, gracias No, a la buena a mí interpretación... Harrison Ford me encanta. Ok. Lo que digo con Santiago, lo que dice es que Harrison Ford odiaba el personaje de Han sí. Solo. Pero a mí fíjate la Harrison Ford- profesionalidad de este pana, que Sí. a pesar de que odiaba ese personaje, lo interpretó siempre tan bien. Sí, magistralmente. Que opacó. Claro, es que Harrison Ford es un actor que, no sé, él sale no sé, 3 minutos o menos, no sé, en Apocalipsis Now. Y se Ajá. siente su presencia ahí, güey. En O sea, American Graffiti, mi en rey. American Graffiti. En güey. American O sea, Graffiti, él era un extra que no iba a tener ni líneas. Y al final todo el mundo, ay, ¿quién es ese? ¿Quién es el cowboy? Es que le decían, el piloto con el sombrero. Ajá. Y terminó siendo un boom el tipo en la película y él no iba a tener ni líneas en esa mierda. Era un extra, Era un era un extra. figurante, porque los extras no tienen diálogo. Era un figurante en Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que nada más viene, toca una puerta, informa una vaina, y el otro reacciona, y este reacciona al otro. Era un capitán que venía a darle la noticia y se va. Y esa escena se convirtió en una de las escenas Más icónica. icónicas de la película. O sea, entonces él entra como Como un personaje secundario. un personaje secundario en Star Wars, porque en realidad la primera película, no sé si te acuerdas, surgía un romance entre Luke y Leia. Sí. O sea, porque Y que después tuvieron que cambiar la vaina y decir que eran hermanos y de la vaina porque había después mucho que más se dieron el química. jamonazo del año. No, y además había mucho más química entre Harrison Ford y Carrie Fisher que entre Mark Hamill y Carrie Fisher. Además se dieron cuenta de que Mark Hamill, el personaje de Luke Skywalker, era un personaje mucho más débil, era un personaje mucho más... no débil, pero la fuerza de Han Solo y de Harrison Ford era tan apabullante y tan Claro, porque brutal porque que le pasó por en encima. realidad Mark Hamill no era el héroe, era el maestro. O sea, Bueno, ellos querían hacer un héroe Sí. de Mark Hamill, pero Mark Hamill lo que dio fue la semilla de un maestro. exacto. Se convirtió en lo que iba a ser el héroe Jedi, se convirtió en En lo el que maestro. algún día sería el maestro Sí, Jedi. lo que Entonces, eso- era Obi-Wan. o Eso que lo era Yoda. envolvió en una esfera de Misticismo. de misticismo, Sí. de gurú, ¿no? Sí. Y entonces necesitábamos un guerrero. Necesitamos y en la película, un héroe de acción. y el hombre de acción de la película fue Harrison Ford, que no era más que un malandro. Sí, era el caso recompensas que lo iba a llevar de un lado a otro. No, el smuggler, smuggler, contrabandista. Contrabandista. Un El contrabandista que lo iba a llevar de un día a otro y se enamora de la causa, ¿no? El Sí. típico Sí, pirata que termina siendo un Sí, libertador, ¿no? ¿cómo se llama? Eso solo en la primera- El síndrome de Estocolmo. Eso solo en la primera serie, ¿no? No, el síndrome de Estocolmo es el del el secuestrado y el secuestrador. Bueno, exacto, pero que se enamora de la causa. No, este síndrome tiene otra cosa, que el malandro que se redime el malandro que por se una causa justa. Sí, No me acuerdo cómo se llama ese síndrome, eso también es un síndrome.
Entonces, el pirata que se redime es el síndrome. Entonces, eso lo convirtió en protagonista Sí. de la saga, ¿no? De las subsiguientes versiones. Claro, pero mi punto es que era, el personaje de Han Solo era un personaje que tenía su misticismo por el misterio que tenía detrás de él. Exacto. Entonces cuando No, tú empiezas a explicar ese misterio, se desmitifica. pero a mí me pasó... Ya no es misterio. Lo que a nada. ti te pasó con Solo, a mí me pasó con episodio 1. Bueno, para mí la episodio fuerza- 1, disculpen, para mí episodio 1 no existe. La fuerza... No, yo no la determino. Bueno, la fuerza era una cosa mística y ellos lo convirtieron en un virus, ¿no? No, Una bacteria, no sé. en mombo jumbo científico, en una Sí. vaina que nadie entendía, el Midichlorians. pedo de los midiclorinos. Y por eso digo, las precuelas para mí son una cosa que nunca debió haber sucedido. Entonces mi punto es justamente ese. Para mí las precuelas nunca debieron haber sucedido. Casi Eso, todas. Las precuelas. No, las de... Bueno, pero entonces estás dándome la razón. Estás dándome la razón. Si tú creas una saga de películas, una trilogía en el caso de las originales, que son redonditas, que tienen un principio y un fin, que tienen una historia detrás, que sirve para construir y para darle fuerza y profundidad a la historia que estás diciendo ahorita, ¿por qué necesitas explicarlo todo? ¿Por qué necesitas revivir una y otra vez esa misma historia y repetir esos patrones y repetir esa fórmula hasta el infinito? La destruyes, la diluyes, terminas convirtiendo una historia que es fuerte, que es poderosa, que es interesante, terminas convirtiéndola en lo mismo que es todo. Que, o sea, en cualquier cosa, en una vaina que no tiene profundidad, porque si tú sobreexplicas, estás quitándole el misterio a la gente. Sí, a mí por ejemplo, cuando DC en los 80, 90, empezaron a sacar los Secret Origins, Ajá. donde te explicaban por qué. Porque ya, mira, yo tuve un fascículo, un suplemento, una revista donde Hal Jordan, que no se llamaba Green Lantern la revista, se llamaba Batman o Superman o no sé. Y una de las historias que venía dentro de ese suplemento era un piloto llamado Hal Jordan, choca contra un ovni, el ovni le da la vaina, pim pum pam, pam, y de ahí empieza Green Linterna Lantern. Verde, ¿no? Ah, de pinga. Chévere. Ese era una historia un poco hasta naif, ¿no? Sí, sí, Ese origen. ingenua. Porque lo importante era lo que hizo Green Lantern en las siguientes revistas de Superman por o de eso, Batman, como cuentico al final de la vaina. Porque ese es simplemente el punto de partida. El punto de partida. Después empezaron a sacar en los 80, 90 esos Secret Origins y se vendieron bien, porque parece que a la gente le gustaban las precuelas. Sí. Y coño, después vino eso también para Marvel. Qué fastidioso Marvel explicando Y no solamente eso, sino cómo que además... despertaba. O sea, porque, ok, el origen secreto de Flash, o el de Spider-Man, o el de Batman, o el de Superman, o el de X personaje, no sé, Hulk, que ya estaban explicados, los vuelves a refritar, los vuelves a presentar, ahora con la estética de los 90. Sí. Chévere. Pero esas revistas insufribles, interminables de cuando le despertó el poder a Storm. Cuando Sí. le despertó el poder a los... No importa cuándo despertó, lo Es tiene. que por eso te digo, es innecesario. La idea de convertir ese producto en una vaina de masa, en que lo repites y lo repites simplemente para vender más y para vender más y para vender más, termina convirtiéndose en una vaina repetitiva, aburrida, absurda e innecesaria. Fíjate, en los cómics pasa Cansón. mucho, pasa mucho en los cómics que resulta que cada cierto tiempo Cada 20 años aproximadamente. tienes que hacerle un reboot al personaje. Entonces cambias el origen. Ya no es... El origen del Guasón ha cambiado como 5 veces. Y las identidades secretas. Y entonces matas a un personaje y resulta que 2 años después lo vuelves a revivir. En otro... Y entonces haces un evento brutal simplemente para vender. A mí lo que me molesta es la forma en que el mercado manipula el contenido, manipula las buenas historias, las convierte en un producto para las masas, lo repite hasta el infinito y termina convirtiéndose todo en una fotocopia de todo. Ese es mi punto y mi preocupación.
Porque tú lo ves, por ejemplo, ahorita con el nuevo mundo de las compañías de streaming, y entonces que todo el mundo pelea por quién tener la guerra del streaming. Sí, exacto, pero que pelea por quién tener la mayor cantidad de audiencia, quién tener el mejor producto. Entonces HBO con Game of Thrones, o es Disney con el puto universo de Marvel que me tiene los huevos azules. A mí me aburre muchísimo. A mí, no solamente a mí me aburre muchísimo, yo tomé la decisión, ¿cómo se llama? Consciente de no ver más películas ni series del universo cinemático de Marvel. Me suda, me ladilla. Me parece que es una vaina para tontos, que es una vaina para discúlpenme los fanáticos de Marvel, lo lamento, pero es mi opinión. Es una vaina, no tiene sustancia. Llevarlo a lo más básico, no hay... A los coñazos y a los efectos especiales y a la grandielocuencia y al drama barato. Y al drama barato, se los cheap termina thrills. Sí, se termina convirtiendo en una suerte de telenovela. Es mi punto. Entonces termina todo pareciéndose a todo. Y entonces una uniformidad. A mí me parece que el mundo del cine y la televisión está entrando en una etapa entrópica, donde todo se está diluyendo. O sea, lo importante no es el contenido, sino sacar más y más, sí, y más, sí. y más. Y la próxima, se acabó esta y hay que buscar otra. Y entonces, segunda temporada, tercera, cuarta, quinta. Llega un momento en que las historias se agotan, man. Por Tienen ejemplo, que buscar historias nuevas. El mejor ejemplo de eso es Hay muchos. La Casa de Papel. La Casa de Papel, por ejemplo. Ay, Dios mío. La primera temporada. Las primeras 2 temporadas son magistrales. La Casa de Papel. Cuando se meten Papel. en la Casa de la Moneda, ya ahí como que... Sí, o sea, la primera. A mí la segunda me gustó. Pero llega un momento en que ese es el problema. El problema es que las franquicias, cuando se convierten en franquicias, dan tanto dinero que los ejecutivos dicen, no podemos dejar que termine. No, pero ya terminó, la historia se contó y quedó redondita. No, hay que hacerla de nuevo y hay que meter personajes nuevos. Pero ¿qué contamos? Si ya contamos, no importa. Por eso yo admiro al pana este que creó Vikingos. Ajá. Porque él hace Ragnar, la historia de Ragnar. Ragnar que no tiene padrote. Se murió Ragnar, la Brutal. serie me siguió gustando. No, yo la vi hasta que murió Ragnar. No, lo que sigue es bueno. No tan bueno, no es excelente, pero es bueno. Pero empezaron a tratarlo como franquicia, Sí. hasta que Vaina Hirsch, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El creador de... Búsquenlo ahí en Google. Sí, yo no me acuerdo cómo se el llama. tipo que creó, por ahí está la Vikingos. entrevista. Por el tipo que creó Vikingos, él llega y dice, no podemos, o sea, vamos a hacer la saga de los hijos y ya. Porque hay material interesante Sí, en los del hijos. hermano que después se convirtió en el Ahí hay material interesante, pero vamos a hacer eso y ya. Y querían seguir. Sí. Y él dijo, no. A- ¿Quieren que sigamos con esto? Vamos ahora con otros personajes. Sí, es que ese mi Lo, punto querían que sacara la precuela. Ajá. Entonces, no puede haber precuela de Ragnar, porque Ragnar era un hijo de nadie. Sí. Él lo dice en una entrevista. Ragnar era un hijo de nadie, granjero, que un día tuvo una epifanía y se lanzó en un peo. Eso es todo. Sí, la precuela. O sea, ¿Qué vas a hacer la precuela? La vida en el tipo en un de campesino. o como sus padres eran campesinos y él también. O sea, ahí no hay emoción. Entonces, Entonces él yo va a hacer también- una vaina. Ajá. Creo que él es el mismo que hizo Bárbaro, no me acuerdo ahorita. Pero él dijo, vamos a irnos a otra, de época también, pero a otro sitio, a otro Por eso es que momento. yo también- Creatividad, señores. Eso. Porque una de las cosas que a mí me molesta más de la precuela es que ya sé cómo termina. Ajá, sí. Sí, Entonces, la emoción de qué va a pasar ya no existe. Yo también lo admiro mucho al tipo, al creador de Vikingos, que tampoco me acuerdo su nombre. Porque ¿Cómo se además, llama? el creador de Santiago, Vikingos, el Santiago. creador de Vikingos. Hirsch, ¿no es? Bueno, no importa, después ustedes saben. A mí también, yo lo admiro mucho Ya que también. nuestra audiencia son Mucho más inteligentes que más nosotros. expertos que Mucho más nosotros. inteligentes que nosotros. Yo también lo admiro a él por otra cosa, no solamente por eso de que el tipo dice, la historia empieza aquí y termina aquí, ya no hay más nada que contar, sino que además el tipo no hizo como hace la grandiosa mayoría, que agarra un evento histórico o un personaje histórico y lo noveliza. Este tipo dijo, ¿para qué lo vamos a novelizar si la vida del tipo es tan interesante ya como es, que no hace falta subirle nada o bajarle nada?
porque lo que a mí me molesta es cuando un productor, un director, un guionista, lo que sea, crea una historia de un personaje histórico, valga la redundancia, y entonces lo vuelve como más bigger than life itself, ¿sabes? Lo hace más grande que la vida misma. Cuando sus propios logros y su propia vida es tan buena que la película, o sea, porque tienen como el miedo a la veracidad histórica. Y eso me molesta. Y eso es uno de los grandes éxitos de Vikingos, que a pesar de que no tiene una veracidad histórica Coño, absoluta, pero es tan cerca. pero ¿por qué la gente se enganchó con Vikingos? O por lo menos yo y la mayoría de los que se engancharon que yo conozco. Porque los personajes, o sea, uno se puede identificar con ellos porque la cagaban. Claro, porque son humanos de cometían verdad. errores, hicieron cosas, se arrepintieron, cambiaron, o sea, Sí, y no eran ni completamente buenos ni completamente malos. ni no los eran- malos de la película. No, porque cada quien tenía sus El rey intereses. que era el enemigo de Ragnar termina prácticamente Sí. enamorándose de Ragnar. O sea, Sí, que, el- verga, este el- tipo tan arrecho como yo. O sea, es una vaina increíble. Por eso, porque no y, hay un... y la cantidad de personajes con los que tú te enamoras en esa serie y los matan en el siguiente capítulo. Sí, bueno, como Guerra de Tronos. Eso. Esa es otra cosa que yo admiro mucho de George Martin. Que no le pasa a la mayoría de los creadores. Que tú haces un personaje bueno y si la historia dice que el personaje debe morir, ya sea porque tu historia es inventada o porque en la vida real el personaje muere, déjalo que muera. Pero porque no dejaron morir a Jon Snow. Bueno, porque las El día presiones... que mataron a Jon porque Snow, las yo dije, presiones... ahora sí se porque pone buena la serie. Porque las presiones de la productora eran muy heavy. Pero coño, pero Jon tú te Snow das- debía morir. Pero tú una te das sola cuenta vez. de que cuando tú agarras y un personaje y, Yo soy le sacas la Dead chicha... to Dead to Jon Snow. to Jon Snow. Tú cuando agarras un Totalmente. personaje y le sacas la chicha de tal manera, o lo matas y lo vuelves a revivir, ya pierde credibilidad, Claro. pierde fuerza, pierde todo. Entonces el punto es ese, que la creatividad está en un punto tan bajo. Y tú dices, ¿para qué es necesario volver a contar una historia que todos nos conocemos si hay tantas historias buenas por hacer y por contar? Porque hay muchas historias de la historia, valga la redundancia de nuevo, que nadie las ha contado y que son tan buenas que podrían hacer una serie 1000 veces mejor que Guerra de Tronos. Entonces, el miedo a la originalidad, que eso lo hablamos también en un capítulo hace varios días, el miedo a la originalidad y a lo nuevo es tan arrecho que hace que todo lo que funcione se abrazan y se aferran a esto vende, no podemos dejar que muera. Exacto. Chamo, el- déjenlo. Si la historia dice que muere, tienen que dejarlo morir. Y si eso no da plata, o mejor dicho, si eso tiene que morir, tienen que encontrar una nueva cosa que dé plata. Bueno, tú no supiste que había gente que quería revivir Dark. Ajá, iba a hablar de Dark. Ajá. No, No puede, No. porque, coño, no vieron el final. Entonces, El final es una elipsis temporal. Sí. El final es el principio. Sí. Ahí empezó todo. Es un y círculo. como evitaron que pasara, no pasó nada. La historia recorrió los 360 grados que tenía Y que se recorrer. anuló. Desapareció. No pasó. Entonces, y eso es lo que Listo. me gusta a mí, que es a lo único que yo le tengo esperanza con respecto a esto que estamos hablando, es a los creadores independientes. Que por eso yo apuesto a Netflix. Y yo apuesto a los streaming, sobre todo a Netflix. Sobre todo a Netflix. Que le da la oportunidad a gente que nadie conoce, a historias porque desconocidas. Netflix sabe que eso funciona. Netflix Se ha- sabe. se ha Mira, dado cuenta le que funciona. funcionó a History Channel con Vikingos, que después la pasamos nosotros y fue un éxito. Le ha funcionado con series turcas. Sí. A mí me da miedo Le ha funcionado con Dark, con La Casa de Papel. La Casa de Lo que Papel. pasa- pero a mí me da miedo de que la presión económica sea tan fuerte como por ejemplo lo Bueno, que les pasó con La Casa de Papel. a mí Porque no- La Casa de Papel ellos pudieron haber pasado las 2 temporadas que hicieron en España y leave it like this. O sea, call it quits. Pero no, había tanta fanaticada, hubo tanto dinero involucrado que los tipos no lo pudieron dejar morir y tuvieron que hacer la tercera, la cuarta y la quinta, que fue simplemente una nueva iteración de la misma historia. pero entonces pasan vainas como Marco Polo, Marco Polo, la serie. la serie No la he visto. de Netflix. Sí, no la he visto. No la he visto. Ajá. Empezó buenísima Ujú, y Se novelizó. supuestamente era una serie de 2 temporadas. ujú. Marco Polo llega a China y Marco Polo se devuelve de China. Esa es la historia. Subió tan rápido que hicieron una segunda temporada estirando la estancia de Marco Polo en China. China. Y se desinfló la serie por la mierda y no hubo tercera temporada. Bueno, por eso. No porque- terminó el viaje de regreso.
porque terminan ¿cómo se llama? Diluyendo una buena historia y terminan nobilizándola. O sea, no tengo nada que ver con nada malo contra las novelas, pero las novelas son una vaina que te cuentan una historia de amor que te pueden echar en 6 capítulos, te lo echan en 60. Entonces diluyen una historia buena y no tiene fuerza. ¿Has visto El Último Reino? ¿Verdad? No, tampoco lo he visto. Los Esa tengo es en más lista. apegada a la historia que Los tengo en lista. Entonces, ese es mi miedo. Sí. Pues. Mi miedo es que la presión económica sea más fuerte que la presión creativa y termine pasándose la creatividad por el forro para simplemente seguir refritando las vainas que funcionan y no se crea nada nuevo y no se cuentan historias nuevas. Pero, de todos modos, en esta locura, esos fenómenos generan cosas interesantes como lo que dice Santiago, El Último de Last Reino. Kingdom. Ujú. O sea, funcionó también No la he visto tampoco. Vikingos y funcionó también Juego de Tronos en algún momento. Ese es un que, buen punto. Que todo el mundo dijo, Bueno, hay que hacer películas de estas vamos a- y series de estas. Entonces empezaron a desempolvar los libros de historia. No, y estaban estas novelas de Last Kingdom que cuentan la historia que viene después de donde termina Vikingos, No, prácticamente. realmente es la misma época. Sí, pero más o menos Pero es es cuando sobre todo la subida de Alfredo el Grande. la subida de Alfredo el Grande, que más o menos es el que está agarrando el trono cuando los hijos de Ragnar Sí. matan a su padre, ¿no? Sí. O sea, lo agarra Alfredo y después nos vamos totalmente para Vikingolandia y vemos a Claro, Vikingos. está bien, Y ese- aquí se desarrolla esto a través de un personaje que es ficticio, porque viene también de unas novelas. El tipo agarró para contar la historia de ese periodo, creó un personaje ficticio Está bien. que cuenta una historia real. Sí. Entonces lo llevaron a la serie y es brutal que ahora la serie termina ahorita. Ya salió todo al aire. Yo la estoy esperando que termine para poderla Sí, ver. ya. Y decidieron matar la serie, no porque no tuviera éxito, sino porque la saga de Uhtred de Bevanpur es tan larga. Continuará en la parte 2. Esto fue. ¿Qué locura es esta?